Expresiones algebraicas. Son útiles para representar situaciones que requieren generalizaciones. Este conocimiento te permitirá, por ejemplo, expresar fórmulas matemáticas o problemas en los que se desconoce algún dato. Pero para analizar las expresiones algebraicas, tenemos que partir primero del análisis del lenguaje numérico. ¿Qué es el lenguaje numérico? El lenguaje numérico es expresar la información matemática solo mediante números. Expresar la información matemática solo mediante números. O sea, te dará una información en el lenguaje usual, que es el lenguaje que todos manejamos, y tenemos que convertirlo en un lenguaje matemático, un lenguaje numérico. Por ejemplo, sumar 2 más 5. ¿Cómo lo expreso yo? Como esta expresión del lenguaje numérico, 2 más 5. Si me piden el cuadrado de dos números es 4. El cuadrado de 2 es 4, perdón, el cuadrado de 2 es 4. ¿Cómo lo expresaría? Como 2 al cuadrado igual a 4. 7 menos 3. 7 menos 3. La mitad de 10 es 5. La mitad de 10 es 5. Entonces estamos transformando de un lenguaje usual a un lenguaje numérico, ¿no? De un lenguaje usual a un lenguaje numérico. ¿Y qué es el lenguaje algebraico? En matemática usamos el lenguaje algebraico para expresar enunciados matemáticos o de la vida cotidiana de forma sencilla. O sea, los enunciados matemáticos, los enunciados de la vida cotidiana, lo llevamos a una expresión matemática utilizando algunas consideraciones, ¿no? Mediante el uso de números, letras y operaciones algebraicas. Vamos a ver que más adelante estas letras se van a llamar incógnitas. Por ejemplo, la expresión en lenguaje usual, un número cualquiera, ¿cómo lo podemos expresar en lenguaje algebraico? Lo podemos representar mediante una variable, x. Puede ser y, puede ser n, o e. El doble de un número, 2x. La suma de 3 números distintos, x más y más z. Y así podemos expresar distintas formas, distintas presentaciones de lenguaje de la vida cotidiana, un lenguaje algebraico. Veamos este ejercicio, ¿no? Veamos este ejercicio. Se sabe que x representa la edad de Joaquín y me piden expresar del lenguaje usual al lenguaje algebraico. Su edad hace 2 años. Estoy retrocediendo en el tiempo, ¿no? Si su edad en la actualidad es x, hace 2 años retrocedo, tengo que restar. ¿Cuánto será su retroceso? 2, porque estoy retrocediendo 2 años. El doble de su edad. Si su edad es de x, el doble sería 2x. La mitad de su edad, x sobre 2. ¿Cómo expresaríamos esta función? Su edad dentro de 5 años, ¿no? Dentro de 5 años. Muy bien. Ahora, ¿qué son las expresiones algebraicas? Una expresión algebraica es aquella en la que se relacionan variables y constantes. Es aquella donde se relacionan variables, nuevamente vamos a hacer énfasis ahí, variables y constantes, ¿no? Todas ellas están ligadas por un número finito de operaciones de adición y sustracción. Por ejemplo, ahí tenemos una expresión algebraica. Están ligadas entre las operaciones de adición y sustracción. Tipo de expresiones algebraicas. Tenemos las racionales y las irracionales, y a la vez estas racionales se dividen en dos, enteras y fraccionales. Desarrollemos cada una de ellas. Empezamos por la más pequeña división, que es la de las irracionales. ¿Qué es una expresión algebraica irracional? Es irracional cuando las variables están afectadas de ¿qué? De la radical. Si tú ves una variable, o sea, una letra, recuerda que una variable la vamos a considerar como una letra. ¿Por qué? Porque varía su valor. De ahí proviene la expresión de variable, ¿no? De ahí proviene la expresión de variable. ¿No? A ver, entonces, ¿qué es una variable? Una letra, ¿no? Una letra.
será irracional siempre y cuando la variable esté afectada de una radicación, de una raíz. Y acá observamos claramente que la raíz afecta a la x. Expresión algebraica racional es racional cuando las variables no están afectadas ¿de qué? De la radicación. Acá, ¿qué variables tenemos? Tenemos la variable x y la variable y. ¿Está afectada de alguna raíz? No. Entonces es una expresión algebraica racional. ¿Y cuándo será expresión algebraica racional entera? Cuando la variable está afectada solo por operaciones de adición, sustracción, multiplicación y potenciación natural. ¿Qué quiere decir? Que los exponentes son positivos. No hay exponente negativo. Los exponentes son positivos. ¿Qué exponente tiene? 2, 1, 4 y 5. Exponente positivo. ¿Y cuándo será fraccionaria? Cuando aparece la variable en algún denominador. Cuando aparece la variable en algún denominador o tiene exponente negativo. En este caso nuestra x aparece en el denominador, entonces es una expresión algebraica fraccionaria. Queda como tarea pendiente indicar la expresión algebraica a la que pertenece, ¿no? La expresión algebraica a la que pertenece. Veamos por acá ahora lo que es el término algebraico. ¿Qué es el término algebraico? Es la relación entre números y letras. Números y letras, donde intervienen operaciones como la multiplicación, división, potenciación y o raíces, ¿no? Consta de coeficiente numérico y de un factor literal y el dirático, ¿no? Vamos a ver por acá sus elementos, ¿no? Es la relación, habíamos dicho que en términos algebraicos es la relación entre números y letras, ¿no? Vamos a anotar claramente dos partes, ¿no? Una parte numérica y una parte variable, literal o variable. La parte literal es la que tiene la variable. La que tiene la variable. Y la parte numérica es la que tenga el coeficiente, ¿no? Y claramente se nota la presencia del exponente. Ahí tenemos otro ejemplo con más detalle. ¿Cuántas variables hay? 1, 2, 3. ¿Cuántos exponentes hay? 1, 2, 3. Esto es la parte de la parte literal, ¿no? Parte literal. Y por acá tenemos la parte numérica o también llamado coeficiente. Parte numérica. Y porque está el signo de quién? Del coeficiente, ¿no? El signo del coeficiente. Muy bien. Entonces hasta ahí hemos estudiado lo que son las expresiones algebraicas y sus elementos de estas expresiones algebraicas. Copia en tu cuaderno y dale una revisada para que puedas entender la diferencia entre el término algebraico, entre las expresiones del lenguaje algebraico y el lenguaje común.